Sean muy bienvenidos a esta clase número 3 de nuestro curso Cine, Derecho y Política. El día de hoy nos vamos a referir al tema de la democracia, las campañas electorales, el poder comunicacional, la comunicación política, la autoridad y el poder, a través de 3 películas que hemos propuesto: El ciudadano Kane, El candidato y El quinto poder, el caso Wikileaks. Comencemos esta clase analizando la película El ciudadano Kane. Ciudadano Kane ha estado liderando durante 50 años el top 10 de la lista de las mejores películas de todos los tiempos, según la prestigiosa revista Sight and Sound. 3 años antes de su estreno, que fue en 1941, Orson Welles ya había conseguido gran notoriedad pública con su discurso radiofónico de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, en una narración que causó pánico entre los radioyentes que dieron por cierta la invasión extraterrestre. Tal era el poder de convicción de este gran actor. En esta película, Wells va a plantear la relación entre poder económico, medios de comunicación y poder político. O cómo, teniendo recursos económicos, un buen camino para acceder al poder es tener un emporio multimediático. Y esta es una trama bien conocida, el de la relación entre el poderío económico y el poderío político. Desde la política, el intento por comprar medios de comunicación, y desde los medios de comunicación, el intento por construir espacios políticos. Es una relación de ida y vuelta que se nutre mutuamente, ¿no? Lo político, lo económico y lo político. Claro que los medios de comunicación son ámbitos para publicar ideas, para defender ciertas posiciones, intereses. En Argentina, recordemos ya desde la misma formación del Estado Nacional, familias como Mitre, por ejemplo, y el poder mediático a su disposición. El caso de Mitre, el caso de José Cepaz, desde los albores, incluso del nacimiento de nuestro Estado Nacional, el caso de Moreno, en fin. Ciertamente la prensa y toda su evolución desde el punto de vista tecnológico han servido de gran polea de transmisión, de difusión y también de formación de la opinión pública. Es lo que desde hace algunos años se conoce como modelo Silvio Berlusconi, el caso del gran empresario multimediático que se lanza a la política. Las relaciones entre política, dinero y medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de un país vecino, de Brasil, según estudios de la Universidad de Río de Janeiro, unos 40 parlamentarios brasileños, entre diputados y senadoras, controlan, directa o indirectamente, al menos un canal de radio o de televisión. Esto sin contar plataformas digitales. Fenómeno que es conocido como coronelismo electrónico. Bien digo, coronelismo electrónico. Si ustedes quieren profundizar en el tema Berlusconi, por ejemplo, hay un documental, Videocracy, que focaliza en la construcción de su imperio multimediático. Vamos a empezar a analizar el título de la película Ciudadano Kane, el título mismo. La palabra ciudadano. Recordemos en la clase anterior la referencia al personaje que recrea Oliver Cromwell en Matar a un rey, en el cual, con la sangre del rey en sus manos, Oliver Cromwell le dice a la audiencia: es roja, no es azul, es un ser humano como ustedes y nosotros. A partir de ahora no van a tener que arrodillarse ante nadie, dejan de ser súbditos y pasan a ser ciudadanos. El concepto de ciudadano, entonces, es aquel del individuo en su primer formulación del liberalismo, y que tiene que ver con un derecho habiente, alguien que posee determinados derechos por la sola condición humana, derechos que son anteriores y superiores al Estado,
por empezar su vida, su integridad física, su propiedad, su libertad de opinión, y que justamente valen mucho más que cualquier título nobiliario. Esta era la noción que Rousseau, por ejemplo, le daba al término cuando acompañaba su firma, Juan Jacobo Rousseau, con el agregado ciudadano de Ginebra. Entonces, pasamos del individuo frente al poder estatal, no ya posicionado como un súbdito, sino como un ciudadano. Un ciudadano que es partícipe de la voluntad soberana. Entonces, desde el punto de vista histórico, este es un proceso que va a quedar conformado en Inglaterra a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, cuyos hitos históricos van a ser en 1649 la decapitación de Carlos I y en 1689 la Declaración de Derechos o la Carta de Derechos, que va a reconocer al ciudadano la libertad de elección de los representantes, el control sobre la cosa pública, el derecho de petición ante las autoridades públicas, como libertades civiles y políticas absolutamente inescindibles de su carácter de ciudadano y libertades que de ningún modo el poder puede alterar y puede limitar. Esta película, El Ciudadano Kane, entonces se trata de un ciudadano, en esta matriz de ciudadanía, el ciudadano Kane, es importante porque va a vincular de manera magistral el poder y la autoridad con la comunicación política, es decir, cómo a partir de determinada posición de poder económico se puede arribar a una posición de poder y autoridad en términos políticos a través de la comunicación política y la posesión de los aparatos de difusión de esta comunicación política que son los medios. Con Kane todo es majestuoso. Una colección de todo lo que lo rodea, ¿no? Palacio en Xanadu, con esculturas, pinturas, piedras traídas de otros palacios, un emporio económico de medios de comunicación, industrias de alimentación, constructoras, empresas de minería y un largo etcétera. Es la típica historia del hombre hecho a sí mismo, del imaginario norteamericano. Esta frase clásica de 1832, acuñada por Henry Clay en el Senado de los Estados Unidos, para describir a aquellos individuos cuyo éxito radica en los propios medios y no en ninguna condición externa. En palabras del propio Kane, solo soy y he sido un norteamericano. Es decir, es alguien que tiene, para suerte de él, digamos, para fortuna, de determinadas condiciones familiares, hay una herencia allí que él recibe, pero que de la nada, y ahora vamos a ver un fragmento de la película, de las ruinas de un viejo diario, logra construir un verdadero emporio en base a su propia capacidad, a sus propios méritos, a su propio espíritu emprendedor. Entonces, fíjense esta escena. Ahí entonces compartimos la escena correspondiente. Its humble beginnings in this ramshackle building, a dying daily. Kane's empire in its glory held dominion over 37 newspapers, 2 syndicates, a radio network, an empire upon an empire. The first of grocery stores, paper mills, apartment buildings, factories, forests, ocean liners, an empire through which for 50 years flowed in an unending stream the wealth of the earth's third richest gold mine.
Famed in American legend is the origin of the Kane Falls. Bueno, este es el tema del origen. Ahora, no se les habrá pasado desapercibido que no solo controla los periódicos, este emporio de tantísimos medios de prensa en Estados Unidos, sino también papel prensa, tema ríspido aquí en Argentina, ¿no? Controla la producción de papel, por supuesto. Bueno, esta historia de Orson Welles está inspirada en una historia real, la de William Randolph Hearst, que en su momento supo ser un magnate, publicista, empresario de diversas ramas, estadounidense, que llegó a controlar más de 26 periódicos de circulación nacional en Estados Unidos, y que por todos los medios trató de impedir que la película de Welles tuviera éxito, cosa que, como sabemos, no pudo lograr, pero lo cierto es que de alguna manera es una biografía de Hearst lo que se propone realizar Orson Welles. Bien, entonces, al igual que en El Padrino, que vimos la clase pasada, esta es la historia de alguien que tiene voluntad de poder, una férrea vocación de poder, pero un poder económico que no lo va a llevar al poder político, es decir, va a fracasar en su intento por acceder al poder político, al igual que en el caso del Padrino. En el caso de Vito Corleone, por rencillas internas de la mafia, Vito Corleone gasta sus energías y su capacidad de construir poder en arreglar los asuntos internos de la mafia neoyorquina. Y en el caso del ciudadano Kane, de Charles Foster Kane, bueno, primero él va a fracasar en su intento a competir por la gobernación por obra y gracia de su rival político, que va a descubrir que tiene una relación extramatrimonial, Kane, con una joven cantante de ópera. Y bueno, Kane tiene una familia oficialmente, está casado, tiene una hija, y ante la amenaza de que esta historia extramatrimonial pudiera salir a la luz, de alguna manera la campaña política queda frustrada. Y luego Kane va a blanquear esa relación, se va a casar con esta joven cantante de ópera y va a dedicar toda su vocación de poder, toda su construcción de la realidad, digamos, de alguna manera, en tratar de que su joven amante y esposa sea una cantante de ópera exitosa. Pero bueno, vamos a ver la escena clave en la cual se frustra la carrera política de Kane. Vamos a compartir esta escena entonces. Don't suppose anybody would introduce us. I'm Jim Geddes. Yes. I made Miss Alexander send you the note, Mrs. Kane. She didn't want to at first, but she did it. Charlie, the things he said to me, he threatened me. Geddes. I don't think I will postpone doing something about you until I'm elected. To start with, I think I'll break your neck. Maybe you can do it, maybe you can't, Mr. Kane. Charles, you're breaking this man's neck, but scarcely explaining this note. Serious consequences for Mr. Kane, for yourself, and for your son. He just wanted to get her to come here. What does that mean, Miss? I'm Susan Alexander. I don't know what you think, Mrs. Kane. What does this note mean, Miss Alexander? She don't know, Mrs. Kane. She just sent it because I made her see it wouldn't be smart for her not to send it. In case you don't know, Emily, this gentleman... I'm not a gentleman. Your husband's only trying to be funny, calling me one. I don't... Bueno, evidentemente, no soy un caballero, estas no son cuestiones... La política está planteada aquí, la lucha por el poder,
La competencia por el poder está planteada en los términos más realistas posibles, ¿no? No se trata de formalidades y de palabras elegantes y de tratos elegantes, es la lucha descarnada por el poder. Y el adversario de Keynes va a hacer todo lo posible, si él no desiste de su candidatura, por hacer pública esta historia que pone en evidencia una doble moral tan cara al público norteamericano, la cuestión moral, la imagen de la familia, como uno de los valores supremos a preservar, bueno, la familia engañada. Después lo que tenemos es, como les decía, todo un intento de Keynes por lanzar a la carrera artística, es decir, va a dirigir toda su voluntad de poder ya desde el ámbito político al ámbito artístico, y bueno, ahí va a estar planteada la cuestión. Entonces, ciertamente, a consagrar a esta joven en su carrera artística sin éxito, eso ya, digamos, tiene que ver con las dotes artísticas de esta joven, que aparentemente no eran las mejores. Como dato de color, recordemos que el presidente Torquato Alvear se casó con la soprano portuguesa Regina Pacini. Regina Pacini evidentemente sí tenía talento, quien durante la presidencia de su marido, como ustedes saben, fundó la Casa de Teatro. Bien, pasemos a la segunda película. El candidato es una película de Michael Ritchie, una producción norteamericana del año 1972, protagonizada por el gran Robert Redford, y va a poner el foco esta película en los medios y las campañas electorales. El hijo de un ex gobernador está a punto de entrar a la actividad política. Como él dice, meterme en la política de senador. Ahora, yo les pregunto, ¿cualquiera puede acceder al Senado? ¿Cualquiera puede acceder a un cargo político importante? Si nosotros analizamos, por ejemplo, la composición del Senado argentino, cuesta encontrar alguna persona sin trayectoria política previa, que no pertenezca a la clase política, sea nacional o provincial, que no haya ocupado un cargo público de relevancia, que no tenga alguna relación de parentesco con la élite gobernante de su respectiva provincia. Cuesta encontrar ejemplos y los desafío a que lo hagan. Entonces, claramente, meterse en política y competir por la senaduría, claramente desde una plataforma política previa, desde alguna condición familiar previa, como es el caso de Bill. Por otro lado, y de esto trata la película, meterse en política implica tejer fuertes alianzas con agencias de comunicación y marketing político. En la película, el gurú de la comunicación política es el personaje interpretado por el actor Peter Boyle. Como bien nos aclara la película, se ofrecen candidatos como si fueran productos de consumo masivo, como se ofrece un jabón en polvo o un desodorante. El guión, que fue ganador del Oscar, fue escrito por Jeremy Lerner, quien en la vida real fue el redactor de los discursos del senador Eugene McCarthy durante la campaña de McCarthy para la nominación presidencial demócrata de 1968, con lo cual el tipo tenía experiencia en el asunto. Vamos a hablar un poco sobre la propaganda. La propaganda tiene determinados principios generales que luego ustedes pueden adaptar al tipo político de propaganda. La propaganda, podríamos decir en principio, que es la difusión deliberada y sistemática de mensajes destinados a un determinado auditorio y que apuntan a crear una imagen positiva o negativa de determinados fenómenos, tales como personas, acontecimientos, instituciones, etc. Entonces la propaganda es el esfuerzo consciente y sistemático dirigido a influir en las opiniones y acciones de un público determinado.
Hay 4 principios presentes en los textos y mensajes propagandísticos. Los 4 los podemos ver en la película. Vamos al primero, el principio de la simplificación. Resumir el mensaje en un eslogan. Condensar el mensaje al máximo para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Un mensaje sencillo que el auditorio comprenda de inmediato. Por ejemplo, en el caso de determinadas campañas políticas, mi compromiso es contigo y con todo México. El caso de Peña Nieto en su momento. Este es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. El camino verdadero. Va a estar bueno Buenos Aires. Síganme, no los voy a defraudar. Y bueno, sigan ustedes pensando en eslogan de campaña. En el caso de la película, vamos a ver el eslogan de nuestro candidato. Inmediatamente vamos a compartir pantalla y lo vamos a ver. Fíjense, ampliamos. McKay, the better way, ¿no? Haciendo la rima, y ahí está la foto de el gran Robert Redford en esta campaña a la senaduría. Ahí está entonces el eslogan, el principio de la simplificación que condensa el mensaje de McKay. El segundo principio que también aparece es el de la saturación. El mensaje se lanza repetidas veces, aunque con matices diversos, por todos los caminos posibles, en la vía pública, radio, televisión, plataformas digitales. El auditorio no puede dejar de estar expuesto a la propaganda. El tercero, presentar las posiciones parciales como si fueran la convicción unánime de toda la nación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que se habla siempre en nombre del interés nacional y no del interés particular de ganar la elección del partido político. Hay un gran ejemplo en la película, que ahora vamos a ver, cuando Bill McCain, el mensaje que le arma el publicista es el de: Bill McCain tiene fe en nuestro sistema y quiere que funcione a favor de todos. La energía de luchar contra los intereses particulares en bien de todo el pueblo de California. Es hacerle creer también al interlocutor que si no se apoya la consigna, queda aislado o es un adversario. Vamos a ver entonces la parte pertinente. Fijémonos, por favor, esta escena, que aquí la tenemos. Y el petróleo para limpiar el puerto, y reforzar las leyes contra aquellos que depositan basuras al otro lado de la bahía. Vamos a tomar nota y dar una solución a California. Por una vida mejor, Bill McKay como senador. Yo encuentro que muchos de los políticos no hablan. No hay diálogo en absoluto con la gente. La gente no escucha. Y los políticos no hablan. Emiten sonidos, simples ruidos. Yo creo que el gobierno ha pasado por alto ese punto. Bill McKay tiene fe en nuestro sistema y quiere que funcione en favor de todos. Y los salarios no suben al mismo ritmo del coste de la vida. Para poder poner una nueva fe y esperanza en el gobierno, por una vida mejor en los Estados Unidos, Bill McKay en el Senado. Bueno, ahí tenemos entonces, por una vida mejor, Bill McCain en el Senado. Bueno, claramente ahí se ven los entretelones del armado de la campaña. Y después, bueno, aparece un tema que es el principio de la deformación y de la parcialidad. Bueno, la información que se da es parcial, no se presenta nunca en su totalidad, los adjetivos fuertes, ¿no? Es ridiculizar e ignorar las posiciones contrarias. Bueno, esto sucede en la película y luego las posiciones del emisor se presentan siempre como si fueran conclusiones ciertas e incontrovertibles. No deben expresarse dudas o complejidades. Bueno, vamos a ver, les voy a poner un fragmento muy pequeño de un documental que se hizo hace unos años en Argentina sobre el tema de la comunicación política y las campañas electorales, donde se explica muy bien la cuestión. Entonces, los invito a que veamos este breve fragmento que nos va a ayudar a entender mejor la problemática.
Ahí compartimos. Joseph Napoleon. La gente vota más con sus corazones que con su cerebro. Entonces, en los años 80, con el retorno a la actividad democrática, los políticos argentinos empezaron a confiar su estrategia a consultores para que los ayudaran a optimizar sus apariciones mediáticas. Estos gurúes de la comunicación política fueron bautizados en Estados Unidos como Spin Doctors y supieron convertirse en verdaderas estrellas de la comunicación electoral. En la última campaña presidencial argentina, para el equipo de la Alianza trabajó Dick Morris, ex asesor de Bill Clinton, y para el Partido Justicialista asesorando al candidato Eduardo Duhalde, en un primer momento lo hizo el norteamericano James Carville. Carville al poco tiempo abandonó la campaña de Duhalde. El político justicialista entonces contrató al publicista brasileño Duda Mendonça. La innovación más importante desde el punto de vista técnico fue la gravitación enorme de los asesores de imagen. Prácticamente los candidatos no debatieron entre ellos y en cambio enviaban spots televisivos muy elaborados, donde recitaban de alguna manera lo que sus asesores de imagen le decían que tenían que recitar. Bueno, y ahí está el spot de la Rúa. Bueno, esto hace unos años ya lo venía advirtiendo Giovanni Sartori, la videopolítica, el videopoder, spots muy elaborados. Recientemente ha ocupado un rol muy importante Durán Barba, ¿sí? Que ha trabajado estrechamente con el PRO, con el partido de Mauricio Macri. Y también quiero ponerles un breve fragmento de una entrevista que hace poco le hicieron a Durán Barba. Bueno, entonces vamos a compartir este extracto de la entrevista. Lo que hizo ayer la señora Kirchner, con el acto que hizo Sergio Massa. El de Sergio es muy anticuado. Es la típica convención republicana en que cae el confeti y todos estamos de plástico. Y venimos realistas, hablamos con el pueblo argentino y sale para abajo, sube para arriba. Expresa mucho marketing. Y el marketing político es asesino, destruye la política. El marketing es muy malo. Pero usted es un especialista en marketing. Sí, claro, no, nunca. No, yo trabajo en una facultad de consultoría política. Y hago consultoría política, hago análisis político. Pero digamos, el tema de los focus group, de las encuestas, son herramientas, no son de herramientas investigación. también del marketing, digamos. Hay tipos que venden helados como eso, pero yo no vendo helados. Yo analizo la política y para eso empleo una serie de herramientas de investigación que tienen que ver con encuestas, con focus group, con estudios de otra serie de datos. Pero eso... Bueno, Durán Barba, usted llámese como quiera, investigador, analista, lo cierto es que son todas herramientas al servicio del marketing político, al servicio de una mejor campaña política. Bueno, justamente estas son las cuestiones, los focus group, las encuestas, el tema de la imagen, los decorados, los globos, los colores, un montón de cuestiones que tienen que ver con diferentes áreas de conocimiento, son abordajes interdisciplinarios, psicosociales, sociológicos, politológicos, etc. Lo cierto es que ahí tenemos entonces el creciente poder, y en esto la película, digamos, se adelanta a su tiempo de alguna manera, el creciente poder de estos gurús de la comunicación política. Piensen ustedes en Ramiro Agulla, dicen que soy aburrido de la Rúa, en su momento Rato con Alfonsín, Raúl Alfonsín, RA, República Argentina, Raúl Alfonsín, ¿no? La superposición de las siglas, síganme, no los voy a defraudar, en fin, toda una serie de construcciones políticas que tienen que ver con lo que la película relata, ¿no? Bueno, el joven se presenta a las elecciones primarias del Partido Demócrata para acceder al cargo de senador,
El discurso de campaña nos suena conocido, ya lo hemos escuchado en El Ciudadano, en la película de Orson Welles. Los que están en el poder no satisfacen las necesidades del pueblo y el candidato aparece con este discurso, irrumpe con este discurso de nueva política, de lo nuevo contra lo viejo, estructuras políticas tradicionales que no dan adecuada respuesta a la ciudadanía, y entonces aparece estas nuevas formas de hacer política, en términos discursivos, así se plantea, que van a establecer una relación más cercana con la ciudadanía. Entonces, la política como puesta en escena está muy bien retratada en la película, cualquier ocasión vale para esto, es el vale todo, incluso un incendio forestal es una ocasión para que los candidatos se desesperen por aparecer en los medios. Y además, hay otra cuestión que aparece muy bien retratada en la película, que es una regla de oro del juego político. Cuando los sondeos de opinión dan como ganador a uno de los candidatos, este no debe debatir, o debe rehusarse al debate, o debe plantear un debate en los términos más inocuos posibles. En cambio, cuando el otro va segundo, el que va segundo, el que tiene chances de competir, y es el caso de Bill, que estaba 8 puntos abajo en las encuestas, la presión, todo lo contrario, la presión por discutir, por debatir. Bueno, justamente, el ganador en las encuestas, el senador Crocker Sherman, quizás subestimando a su rival, comete el error estratégico de darle el debate. Y le da un debate en tono muy, digamos, superficial, planteando un discurso, digamos, repetido y reconocido por sus electores, pero que en ningún modo lo saca de su zona de confort. Y efectivamente, Bill, el personaje de Robert Redford, logra sacar de eje a su rival planteando lo siguiente. Y esta es la gran paradoja de la película, y quizás por esto se lleva el Oscar el guionista. Bueno, el marketing político sirve, pero no sirve. Con el marketing político iba a perder Bill. Evidentemente, se iba a posicionar en segundo lugar, iba a tener, quizás iba a cortar más la diferencia de 8 puntos, quizás hubiera perdido por 4, pero iba a perder. Se necesita algo más que marketing político, que el marketing político esté apoyado por la capacidad de persuasión del propio candidato, por las propias dotes políticas del candidato en cuestión, del o la candidata en cuestión. Y esto se ve en la película porque inesperadamente, no como parte del show marketinero, sino por propia voluntad, Bill cambia el eje del debate de los discursos